¿Me creerías si te dijera que un hombre midió la circunferencia de la Tierra hace más de 2200 años con una precisión asombrosa, haciendo solamente uso de un palo, una sombra y su cerebro? Hoy te voy a hablar de Eratóstenes de Cirene, una de las mentes más brillantes del mundo antiguo. No era solo matemático, también era astrónomo, geógrafo, poeta y director de la Biblioteca de Alejandría. Una de sus hazañas más recordadas fue responder a la pregunta que obsesionaba a los sabios: ¿cuál es el perímetro de la Tierra? Para empezar, Eratóstenes no partió de cero. La idea de que la Tierra era esférica era un hecho bastante aceptado entre círculos de intelectuales griegos. Filósofos como Pitágoras propusieron que la Tierra era esférica por razones de perfección matemática. Aristóteles propuso dos pruebas empíricas para demostrarlo. Lo primero era que durante los eclipses lunares la sombra de la Tierra era circular, y lo segundo es que al viajar hacia el sur aparecían nuevas constelaciones en el horizonte. Es por ello que Eratóstenes no tuvo que demostrar que la Tierra era redonda, pero sí partió de esta idea para medirla. Para eso necesitaba una observación clave. Eratóstenes era consciente del solsticio de verano que ocurría en Siena o Asuán. Allí el sol estaba justo en el cenit, lo que quiere decir que los rayos solares caían perpendicularmente sobre la superficie, por lo que los objetos no proyectaban sombra y el fondo de los pozos era visible. Mientras tanto, en Alejandría, que era el lugar donde residía Eratóstenes, los objetos sí proyectaban sombra el mismo día a la misma hora. Pero, ¿por qué esta diferencia? Eratóstenes dedujo que la única explicación lógica era que la superficie de la Tierra fuese efectivamente curva, tal y como Aristóteles y otros pensadores ya habían sugerido, porque si la Tierra fuese plana, los rayos solares caerían paralelos en toda la superficie, y eso no explicaría la diferencia de sombras entre las ciudades de Siena y Alejandría. Y aquí es donde empieza la magia matemática. Eratóstenes imaginó la situación así: en el solsticio, los rayos del sol caen prácticamente paralelos al llegar a la Tierra en ambas ciudades, pero los rayos del sol en Siena apuntan directamente al centro de la Tierra. En Alejandría se forma un ángulo con respecto a un gnomón. Pero, ¿y qué es el gnomón? El gnomón es un objeto alargado cuya sombra se proyecta sobre una escala graduada para medir el paso del tiempo. Gracias a la geometría, Eratóstenes dedujo que el ángulo de la sombra del gnomón en Alejandría era exactamente el mismo ángulo que separa las dos ciudades desde el centro de la Tierra, lo que hoy conocemos como el teorema paralelas ángulos alternos internos. Brillante, ¿no? Eratóstenes midió el ángulo de la sombra del gnomón en Alejandría y obtuvo un valor de aproximadamente 7.2 grados. ¿Cómo lo hizo? Existen tres teorías. La primera es que utilizó las razones trigonométricas apoyándose del teorema de Pitágoras. La segunda es que utilizó la ley del seno o del coseno. Y la tercera es que se apoyó de una herramienta de medición de ángulos como lo es el astrolabio. Lo importante es que de alguna de estas tres teorías obtuvo que el ángulo de la sombra del gnomón era 7.2 grados, lo que es curioso ya que es la 50ª parte de los 360 grados de una circunferencia completa. El siguiente dato que Eratóstenes necesitaba para solucionar el problema era conocer la distancia entre Siena y Alejandría. Para esto también existen tres teorías. La primera es que al Eratóstenes ser director de la Biblioteca de Alejandría, pudo acceder a los papiros que indicaban la distancia entre ambas ciudades. La segunda teoría dice que Eratóstenes conoció la distancia entre ambas ciudades preguntándole a comerciantes que transitaban estas dos ciudades. Y la tercera es que Eratóstenes contrató a un grupo de soldados para que dieran pasos de tamaño uniforme y los contaran. Lo cierto es que Eratóstenes estimó dicha longitud en 5.000 estadios. Finalmente, gracias a la geometría, Eratóstenes reconocía que la longitud de un arco es proporcional al ángulo que abarca. Con ello, dedujo que si un arco de 7.2 grados mide 5.000 estadios y el ángulo que abarca la circunferencia terrestre es 360 grados, entonces, ¿cuánto medirá la circunferencia completa de 360 grados? Al encontrar el producto de 5.000 estadios por 360 grados y dividirlo entre 7.2 grados, obtuvo que la circunferencia completa o el perímetro de la Tierra era de 250.000 estadios.
Tomando como dato histórico que un estadio equivalía a 157.2 metros, la aproximación a la que llegó Eratosthenes del perímetro de la Tierra fue de 39.300 kilómetros. En la actualidad conocemos que el valor real del perímetro de la Tierra es de 40.075 kilómetros, lo que indica que Eratosthenes cometió un error del menos del 2%. Lo más asombroso es que su método fue conceptualmente perfecto, aunque sus datos no lo eran. Para empezar, hoy sabemos que Alejandría y Siena no están en el mismo meridiano, lo que no nos permite reconocer con exactitud el paralelismo entre los rayos del sol de ambas ciudades. Además de eso, la distancia de 5.000 estadios era solo una aproximación de la cual no se podía tener mucha precisión al no tener herramientas o estrategias de medición precisas. Por último, pero no menos importante, la Tierra es en realidad un geoide achatado en los polos, no una circunferencia perfecta, en donde teoremas como la longitud de un arco es proporcional al ángulo que abarca tenían validez conceptual para aplicar. A pesar de estas dificultades y limitaciones, la potencia del razonamiento geométrico de Eratosthenes le permitió llegar a una estimación que se mantuvo como la mejor durante siglos. La próxima vez que veas un globo terráqueo o uses el GPS de tu celular, recuerda a Eratosthenes, el hombre que midió el mundo con una sombra y nos demostró que la ciencia es la herramienta más poderosa para comprender nuestro lugar en el universo.